Shalom, amados hermanos, Laila Tov, bienvenidos a una reunión más de Casa de Oración, Encuentro con Yeshua. Shalom, shalom, soy Isabel. Y yo, Ramiro Peña, y ambos somos siervos de nuestro amado Yeshua en esta su casa de oración. Hermanos amados, el día de hoy vamos a continuar con la lectura de la Torah, de las parashas. Hoy nos toca la parashá número 4, que lleva por título Vayera. Y Vayera significa y apareció. Amén. Amén. Hoy tenemos una reunión hermosa, mis amados hermanos, donde les animamos a que se pongan cómodos, tengan a mano sus Biblias, sus cuadernos de apuntes, y vamos a empezar esta maravillosa reunión. Amén. Amén. A manera de introducción, les podríamos decir que Vayera significa, como les dije, y apareció, y refiere a la revelación divina a Abraham, simbolizando la cercanía de lo divino con la humanidad. Amén. Amén. Es importante espiritualmente, pues, hermanos, marca un diálogo directo entre Elohim y el hombre, ¿verdad? Amén. Enfatizando la emuná, la fe, la obediencia y la transformación personal. Este encuentro íntimo, hermanos, invita a los creyentes, a nosotros, a estar atentos, muy atentos a las manifestaciones divinas en nuestras vidas, ¿verdad? Guiándonos hacia un camino de emuná, de fe y compromiso. Porque vamos a ver, hermanos, que Adonai sí se manifiesta en nuestras vidas. Baruch Amén. Hashem. Se relata la aparición de Adonai a Abraham, Amén. prometiéndole un hijo a él y Sara. Abraham intercede por Sodoma y Gomorra, pero solo Lot se salva de su destrucción. Amén. Abraham enfrenta un malentendido con Abimelech sobre Sara. La promesa divina se materializa con el nacimiento de Isaac. Agar e Ismael son desterrados pero protegidos por Elohim. Amén. La fe de Abraham se prueba con la orden divina de sacrificar a Isaac, siendo detenido en último momento. Como verán, a grandes rasgos es un resumen breve de qué trata esta hermosa porción, ¿verdad? Y es que vemos también a un Adonai manifestado, ¿verdad? La parashá Vayera nos va a relatar episodios cruciales en la vida de Abraham y su relación con Adonai, con nuestro Abacadosh, ¿verdad? Amén. La visita divina en Mamre, vamos a ver que destaca la fe sobre la lógica humana, mis hermanos, y la capacidad de Elohim para cumplir promesas aparentemente imposibles, ¿verdad? Amén. Por otro lado, el juicio de Sodoma y Gomorra resalta la justicia de Elohim y su misericordia. Esa misericordia que va dirigida hacia los justos, ¿verdad? El sacrificio de Isaac simboliza también la obediencia recompensada con provisión y prefigura, hermanos amados, la redención futura. Amén. Aleluya. La prueba la fe. La parashá Vayera es un tapiz de simbolismo, donde las historias de Abraham no son meros eventos, sino lecciones espirituales. En el pensamiento hebreo, la interpretación remes busca significados más profundos, viendo en las acciones de los patriarcas y matriarcas de aquella época eco de verdades universales. Amén. Exploraremos 3 temas en esta parashá: la visita divina a Abraham, el juicio de Sodoma y Gomorra y el sacrificio de Isaac, develando sus lecciones eternas. Amén, hermanos amados. Amén. Amén. Entonces, ahora sí los invitamos a que nos acompañen. Entonces, nos dice la palabra, vamos a comenzar, como ven ustedes en sus pantallas, ¿verdad? Vamos a colocar acá, ahora sí. Muy bien. Pónganse cómodos entonces, hermanos, y vamos a comenzar esta hermosa lectura. Como ven ustedes, la porción número 4, ya por título Vayera, significa y apareció. La base bíblica está en el libro de Bereshit, en Génesis, desde el capítulo 18, verso 1, al capítulo 22, verso 24. La porción profética está en el libro de Primera de Reyes,
Y del pacto renovado de Brit Hadashah vamos a leer algunos, entre otros, versículos de Marcos, de Lucas, Romanos, Gálatas, etc. Muy bien, hermanos, entonces rápidamente comenzamos la lectura de esta hermosa porción, leyendo el capítulo 18, versos del 1 al 3. Adonai se le apareció entre los árboles grandes de Manré, mientras él estaba sentado a la entrada de su tienda como al calor del día. Él alzó sus ojos y miró, y allí delante de él había 3 hombres. Al verlos, él corrió desde la puerta de la tienda para recibirlos, se postró en la tierra y dijo: Adonai, Adoni, si he encontrado favor a tu vista, por favor no dejes a tu siervo. Amén, hermanos. En este pasaje se narra la visita de 3 personajes, ¿verdad? Sin embargo, el verso 1 dice que Yahweh se apareció, ¿verdad? El verso 2 dice: Adonai se le apareció entre los árboles. Es decir, Abraham recibe la visita de Yahweh y en cierto momento levanta la vista y ve 3 hombres de pie cerca de él. Ahora, hermanos, estamos claros que estos 3 personajes eran seres celestiales, ¿verdad? Adoptando figura humana. Algunos comentaristas señalan además que Abraham dejó de hablar con Yahweh para atender a estos 3 visitantes. Amén. Amén. Un segundo punto que podemos ver en estos primeros 3 versículos es que uno de estos 3 personajes era Yahweh mismo. La escritura nos relata que Abraham recibe la visita de 3 personajes, ¿verdad? Uno de los cuales era Yahweh. Según esta postura, se parte de este relato general en el verso 1, sin dar detalles de este evento, digamos, en un relato particular, pero el verso 2 entrega detalles de la historia mencionada en el verso anterior. En los versículos siguientes, hermanos, que vamos a leer, vamos a obtener más entendimiento, vamos a comprender mejor para entender esta segunda postura de que les hablo. Nos vamos a ir al versículo número 10. Nuevamente les recordamos que en estos estudios que hacemos los sábados, los 7 días, en la lectura de la Parashá, proyectamos los versículos que pertenecen a la Parashá, los más relevantes, ¿verdad? Y los versículos de apoyo los dictamos, los leemos nosotros para que ustedes tomen apuntes y luego puedan completar su estudio nuevamente cuando revisen este video si se les pasó algo. Amén. Entonces, verso número 10. Él dijo: Yo de cierto regresaré a ti alrededor de este tiempo el año que viene, y Sara, tu esposa, tendrá un hijo. Sara le oyó desde la entrada a la tienda detrás de él. A ver, hermanos, lo observado en este verso es que uno de estos 3 personajes le dice a Abraham que vendría a él y que su esposa concibiría, ¿verdad? Es decir, este personaje le estaba dando el tiempo del cumplimiento de la promesa. Que el año que viene le dice, ¿no? En la que Sara, su esposa, ¿verdad? Daría luz. Claro, debería tener plena seguridad además de esa promesa, pues Elohim ya había fijado un día para ese nacimiento. Es decir, ya le dijo el año que viene. Se supone que esa misma fecha el año que viene, ¿verdad? Verso 11 y 12. Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada. Sara le había pasado la edad de concebir. Y Sara se rió para sus adentros diciendo: tendré placer después de haber envejecido, siendo también viejo mi señor. Amén, hermanos. Acá hay unas palabras que vamos a ir hacia el hebreo. Vemos una palabra que dice se rió, ¿no? Carcajada, se rió. Rió en hebreo se dice sakhak, que está en el Strong 6711 y que significa literalmente reírse a carcajadas con un sentido de burla. Ahora, ella no estaba solo haciendo una pregunta, se estaba burlando, hermanos, ¿no? De lo que Elohim le decía. Pero Yahweh no solo pudo oír sus palabras, sino que miró la burla que había en su corazón. Pues no se le puede ocultar nada a nuestro Padre, ¿no? Él conoce todo. Así es. Veamos qué nos dicen los versículos 13 y 14.
Adonai le dijo a Abraham: ¿por qué Sara se rió y preguntó: ¿voy yo en verdad a parir cuando estoy tan vieja? ¿Hay algo demasiado difícil para Adonai? Volveré a ti al tiempo señalado, por este tiempo, el año próximo, y Sara tendrá un hijo. Amén. Hermanos, esto apúntenlo. Si hacemos un paralelismo entre los versículos 1 al 3, el 10 y este 14, se entiende que uno de esos tres visitantes de verdad era Yahweh. Puesto que en el versículo 10, vamos a ir un poquito más arriba, versículo 10 dice que uno de ellos le informa que vendría para el próximo año, ¿verdad? Y que Sara tendría un hijo. Ahora en el 14 nos está diciendo que Yahweh es quien le dice, porque hay algo demasiado difícil para Adonai, volveré a ti. Se está hablando en primera persona, ¿verdad? Demostrando que el Altísimo fue quien se presentó en forma humana para confirmar la promesa a Abraham, dando a entender que él mismo sería quien restauraría esa descendencia en un futuro cercano, ¿verdad? Amén. Ahora, Yohanan, esto apúntenlo también, Juan 1.1 nos dice que en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con el Todopoderoso, ¿verdad? Y el Verbo era el poderoso. Hechos 1.6 nos dice: así que los que estaban reunidos le preguntaron: Maestro, en este tiempo, ¿es que le vas a restituir el reino a Israel? Y 1 Timoteo nos dice indiscutiblemente: grande es el misterio de nuestra fe, porque Él se manifestó en la carne, fue justificado por el Espíritu, visto por los mensajeros, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en la gloria. Amén. Amén. Volvamos a la Torá, que nos dice el versículo 15. Sara lo negó diciendo: yo no me reí, porque ella tenía miedo. Él dijo: no es así, tú sí te reíste. Amén. Aquí vemos una Sara invadida por el temor. Pues vemos ahí que dijo que negó haberse reído. Sin embargo, hermano, nuestro Padre Celestial, que conoce los corazones, siempre pone al descubierto. Pero lo hace, como es tan bueno, lo hace en un sentido de confrontarla a Sara, pero no de condenarla. Ya que no se registra en la Escritura una reprensión, no leemos que está enojado con ella, ¿no? que le está llamando la atención, ¿verdad? Bien, vamos a ir al versículo 19. Es acá cuando vemos el título de estos versículos, que dice: Abraham intercede por Sodoma, ¿verdad? Estos versículos léanlos ustedes y vamos a ir al 19. Pues yo me he dado a conocer a él, para que él dé órdenes a sus hijos y a su casa después de él, para que guarden el camino de Adonai, y para que hagan lo que es recto y justo, para que Adonai haga suceder para Abraham lo que él le ha prometido. Amén. Hermanos, acá nuestro Abacadosh, Elohim, declara que el objetivo principal de su elección a nuestro padre Abraham había sido para que instruya a su descendencia en la Torá, siendo este un requisito condicional para alcanzar la bendición prometida, ¿verdad?, al pueblo. En otras palabras, para poder alcanzar las bendiciones prometidas, hermanos, por el Eterno, que debemos ser obedientes y fieles a la Torá, ¿verdad? Amén. El comentario del Deuteronomio 28, de 1 al 14, dice más o menos, habla de la bendición de la obediencia, ¿verdad? ¿No? Nos habla un versículo hermoso del 1 al 15, nos habla de las bendiciones de ser obediente. Y del 16 adelante nos habla de las maldiciones de no ser obediente, ¿verdad? Amén. Entonces, el comentario de la Torá en este versículo, le vamos a decir a Isabelita que lo lea en la palabra, dice, en la Torá: la grandeza de Abraham y la razón por la que le correspondía una función especial en la dirección divina del mundo fue porque Dios dijo que se debía a lo que Abraham le enseñaría a sus hijos. Amén. Amén, hermanos. Bien, entonces vamos a ir al versículo 23 ahora. Estamos ya leeremos desde 22 y 23. Los hombres se volvieron de allí y fueron hacia Sodoma, pero Abraham
permaneció parado delante de Adonai. Se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás tú al justo con el perverso? Amén, hermanos. Miren, este pasaje revela la cualidad básica, indispensable que debe tener todo siervo de Yahweh. ¿Cuál es? La compasión. Correcto, la compasión, ¿verdad? Es decir, no desear la destrucción del impío, sino más bien desear su salvación. Pedirle a nuestro Abacadosh, al Eterno, que les dé la posibilidad de volverse de sus malos caminos. Este versículo, el comentario de Rashi dice que Abraham encarnaba en su forma más noble su nuevo papel de padre de una multitud de naciones. Incluso los malvados habitantes de Sodoma despertaron por la suerte a la que quedarían inminentemente condenados, ¿verdad? Ahora, podemos pensar también que había en Abraham un sentido de preocupación por su sobrino Lot, por supuesto, ¿verdad? Porque él estaba en problemas, porque Lot vivía en Sodoma, motivo por el cual él intercede, apela a Yahweh, ¿no?, para pedirle su misericordia. Amén. Amén. Porque van a leer ustedes, va 50 justos, va bajando de 10 en 10, después de 50 en 50, etcétera, ¿no? Es bien interesante cuando vean esto ustedes, mis hermanos. Vamos a ir al verso 32. Él dijo: ¿habrá algo contra mí, Adonai, si hablo solo una vez más? Que si 10 son encontrados allí, él dijo: por amor a los 10 no la destruiré. Hermanos, 6 veces, cuando ustedes lean esto, van a ver que 6 veces Abraham interviene por un número distinto de justos. Recordemos que 6 es un número que indica que algo está terminado y completado, además de ser un número que representa al hombre. El 6 también está representado en el hebreo pictográfico por un clavo o por una especie de gancho. Entonces, al analizar este pasaje, vemos cómo en las 3 primeras intercesiones, cada vez que Abraham lo hace, el número baja de 5 en 5. Eso les estoy diciendo para que cuando lean los versículos anteriores entren en contexto. Entonces baja de 5 en 5, ¿verdad? Desde 50 hasta 40. Ahora vemos qué es el 5, qué representa. El 5 representa la ventana o la exhalación de la bendición. Luego vienen las otras 3 intercesiones que bajan de 10 en 10. Y aquí vemos que el 10 representa la mano del Todopoderoso. Es decir, la mano que salva o bendice al hombre, señalando la obra del Mashiach, ¿verdad? Entonces, Yeshua. ¿Quién fue el que nos salvó en el madero? Esto nos lleva a entender que cada una de las manos de Yeshua fueron atravesadas por un clavo para nuestra salvación. Amén. Baruch Qué hermoso, Hashem. ¿verdad? La intercesión en este pasaje tenía como propósito salvar. De la misma manera que Yeshua, nuestro Salvador, intercede por nosotros, ¿verdad? Baruch Hashem. En Hebreos 7:25 dice: por eso también puede salvar completamente a los que por medio de él se acercan a Elohim, puesto que vive para siempre para interceder por ellos. Amén. Hakadosh Baruchu es Yeshua, verdaderamente. Bueno, vamos a ir al capítulo 19. Acá este capítulo relata la destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿no? Amorra es en hebreo. Destrucción de Sodoma y Gomorra. El 19:1, ¿qué dice? Los 2 malajim, los 2 ángeles, vinieron a Sodoma esa tarde, cuando Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Lot los vio, se levantó para saludarlos y se postró en tierra. Amén. Hermanos amados, el relato comienza en este versículo, si vemos, pueden leer ahí, haciendo alusión a 2 de los 3 personajes que habían visitado a Abraham. Anteriormente pudimos entender que uno de ellos era Yahweh, ¿verdad? Amén. Los otros 2 se dirigieron a Sodoma con 2 objetivos claros: hacer juicio sobre la ciudad y salvar a Lot. Que Lot estuviera a la puerta de la ciudad podía indicar que estaba sentado con los jueces de esa ciudad para resolver
un problema propio o de otra persona, ¿verdad? ¿Estaba actuando entonces Lot como un juez o simplemente estaría de repente comerciando? Bereshit, Génesis 23, 10 y 11 nos dice que Efrón estaba presente entre los hititas. Así que Efrón, el hitita, le respondió a Abraham a sus oídos de los hititas, de todos sus compueblanos, diciendo: no, patrón, escúcheme, yo le doy el campo y le doy la cueva que hay en él, se lo doy en presencia de mi pueblo, en tierra su difunta. Entonces pueden ver ustedes Bereshit 34:20 y también Ruth 4:1. Con esos versículos van a ver que nos lleva a concluir que Lot, hermanos, es salvado por la intercesión de Abraham. Amén. Amén. Puesto que su sobrino era un motivo de preocupación, y hemos hablado de eso, ¿verdad? De cómo estaba actuando Abraham. Debido a este hecho, Yahweh le concede a Abraham la salvación de Lot del juicio anunciado irrevocablemente que fue realizado verdaderamente, hermanos, contra Sodoma, ¿verdad? Entonces acá hay una enseñanza importante, y es la que nunca podremos saber el verdadero alcance de nuestras oraciones, de nuestras plegarias, ¿verdad? Amén. Muy importante. Bien, vamos a ir a los versículos 4 y 5. Pero antes de que pudieran ir a dormir, los hombres de la ciudad, los sodomitas, rodearon la casa, jóvenes y viejos, todo el pueblo junto. Ellos llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los hombres que vinieron a quedarse contigo esta noche? Sácalos afuera a nosotros, queremos tener sexo con ellos. Wow. A ver, acá el comentario del Humash nos da también más luces. Dice: al enterarse acerca de los audaces visitantes que tuvieron el descaro de pasar una noche en la ciudad, multitudes de sodomitas se agolparon en la puerta de la casa de Lot, exigiendo que Lot entregara a los invitados en sus manos. Cuando los sodomitas dijeron que querían conocerlos, querían decir en realidad que su intención era ultrajarlos. El motivo por el cual vejaban a los desconocidos a tal grado era para mantener alejados a los pobres que buscaban hacer fortuna. Dice también el comentario: los sodomitas eran tristemente célebres por toda la clase de atrocidades que practicaban, pero su destino fue sellado a causa de su egoísmo y su renuncia a ayudar a los pobres y los menesterosos. Amén. Amén. Vamos a irnos al versículo 10 y 11. Pero los hombres dentro extendieron las manos, trajeron a Lot dentro de la casa a ellos y cerraron la puerta. Entonces ellos golpearon con ceguera a los hombres que estaban a la puerta de la casa, ambos pequeños y grandes, así no podían encontrar la puerta. Bien, aquí vemos que en vista de la negativa de Lot de permitirles ultrajar a sus visitantes, los lugareños arremeten contra él. Lot es salvado por los visitantes que lo introducen en la casa. También vemos una luz que va a enceguecer a los enemigos, ¿verdad? Para que no pudieran encontrar, como dice acá en el versículo, la puerta de la casa, evitando así que llevaran a cabo sus planes. Ahora, en el estudio a nivel remes de la Torá, entendemos que cuando se levantan enemigos contra la verdad, el Eterno, nuestro Abacadosh, hace que se destruyan a sí mismos. Amén. Amén. Baruch Hashem. 14. Lot salió y habló con sus yernos, quienes se habían casado con sus hijas, y dijo: levántense y salgan de este lugar, porque Adonai va a destruir la ciudad. Pero sus yernos no lo tomaron seriamente. Bueno, acá podemos ver que a primera vista parece haber una contradicción en este pasaje, puesto que Lot le dice a la multitud, versículos antes que hemos leído, van a leer también ustedes, que sus hijas no habían conocido varón, ¿verdad? Y aquí nos están hablando de sus yernos. Amén. Bereshit 19:8 dicen, esto no tengo, Bereshit 19:8, Génesis 19:8, miren, yo tengo 2 hijas que no se han unido con hombre, ¿verdad? Permítanme traérselas y podrán hacerles lo que les parezca. ¿Okay? Pero no les hagan nada a estos hombres, ya que ellos están al amparo de mi techo. Vamos a ver qué dice acá.
estamos viendo la versión israelita nazarena, pero el 8 dice acá, en la Torah viviente, dice: miren aquí, yo tengo 2 hijas que no han conocido hombre. Yo las sacaré a ustedes y las usan como les plazca. Solo que a estos hombres no hagan ninguna injusticia, porque han venido bajo el cobijo de mi techo. Increíble, ¿no? Sin embargo, vemos que en este pasaje dice que están casadas, ¿verdad? Volvemos a ver al 14, volvemos al 14. Hasta aquí dice: Lot salió y habló con sus yernos. O sea, ellos que están casados, ¿verdad? Entonces, esto solamente es posible de entender si analizamos el contexto cultural de aquella época, ¿verdad? El detalle es que las hijas de Lot en realidad estaban comprometidas, es decir, estaban desposadas. Lo que quiere decir que ese compromiso era contado como matrimonio, ¿ya? Aunque no habían llegado a consumarlo en la intimidad. En la cultura oriental, cuando se establecía el pacto matrimonial, que conocemos en hebreo como ketuvá, ¿verdad? El esposo tenía que ir a preparar la morada donde vivirían. Este proceso se llama desposorio. Una vez que el esposo tenía las condiciones para vivir con su esposa, se realizaba la ceremonia de consumación del matrimonio. Si terminaba la boda, en medio de la boda se van a un cuartito, ¿verdad? Y consuman su matrimonio. Ahora, en un caso similar a este se encontró a Miriam, la madre de Yeshua, ¿verdad? Que estaba desposada con Yosef cuando concibió del Ruach HaKodesh. Amén. Amén. Y eso lo vemos en Mateo 1, 18, 20. El nacimiento de Yeshua, el Mashiach, fue así. Su madre, Miriam, estaba desposada con Yosef, pero antes de que se unieran, se halló que ella estaba encinta por obra del Ruach HaKodesh. Yosef, su esposo, como era justo y no quería exponerla a la vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero mientras él pensaba en esto, sucedió que un mensajero de Yahweh se le apareció en sueños y le dijo: Yosef, hijo de David, no temas recibir a Miriam como tu esposa, porque lo que se ha engendrado en ella es por obra del Espíritu de Santidad. Amén, por el Ruach HaKodesh, ¿verdad? Amén. Que el versículo 19-15 dice: y al amanecer, los malajim apremiaban al otro, diciendo: levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que se encuentran aquí, para que no seáis destruidos en el castigo de la ciudad. Entonces estamos viendo acá que esos 2 visitantes en realidad son 2 ángeles, ¿no? Amén. Malajim, ¿verdad? Entonces estos mensajeros muy temprano instan a Lot, como vemos, a abandonar la ciudad por el juicio en el que sería sometida. Pero ¿por qué los hablan? ¿Era realmente Lot un hombre justo? A ver qué nos dice segunda de Pedro 2, 6 al 9. Y si condenó a destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas como escarmiento para los que habían de vivir impíamente, y si rescató al justo Lot, quien era acosado por la conducta sensual de los malvados, porque este hombre justo habitaba en medio de ellos y afligía de día en día su vida justa por los hechos malvados de ellos. Entonces Yahweh sabe rescatar de la prueba a los piadosos y guardar a los injustos para castigarlos en el día del juicio. Amén. Acá dice que era justo y piadoso, ¿verdad? Amén. Segunda de Pedro 2, del 6 al 9. Para justo es uno que vive por la fe, ya que la justicia propia no puede salvar a nadie, hermanos, ¿verdad? Hebreos 10:38 dice: pero mi justo vivirá por fe, y si se vuelve atrás, no me complaceré en él, nos dice, hablando del justo, ¿no? Romanos 1:17 dice: porque en él se revela la justificación que concede Elohim, que es por la fe y para la fe, como está escrito, pero el justo, recalca, por la fe vivirá. Amén. Lo reitero, Romanos 1:17. Y Habacuc 2:4 dice: mira, su espíritu dentro de él está inflado, no es recto, pero el justo, puede decir, es recompensado con vida
por su fidelidad. Amén. Amén. Entonces, hermanos, debemos recordar que la fe verdadera lleva, se nutre, necesita y requiere obras de fe. 19:26 y 27. La mujer 26. Pero su esposa detrás de él miró hacia atrás y ella se convirtió en una columna de sal. Amén. Y vemos que la mujer de Lot infringió un sencillo mandamiento y recibió las consecuencias de su rebeldía, ¿verdad? ¿Cuál es el mandamiento? No mirar atrás. Desobediencia, no mirar atrás, ¿verdad? 27. Abraham se levantó temprano en la mañana, fue al lugar donde había estado delante de Adonai. Ok, entonces acá vemos que Elohim nos ha hecho promesas, ¿verdad? Pero si queremos ver su cumplimiento, debemos ser de los que van a su presencia en oración, ¿verdad? En tefilá. La intimidad con Él, hermanos, es algo invaluable, como nos dice Salmos 25:14, que nos dice: la amistad íntima de Yahweh es para que lo respetan, ellos les da a conocer su alianza. Amén. Entonces acá en este versículo encontramos la expresión amistad íntima, ¿verdad? Tenían amistad íntima, que en hebreo, o comunión íntima, en el hebreo se dice sod, que significa deliberación estrecha, consejo, secreto. Ahora, sod, según los sabios del judaísmo, es uno de los niveles de interpretación bíblica, como sabemos, ¿verdad? Y según este salmo, el Salmo 25:14, es para los que respetan a Elohim, entendido como el temor reverente. Esa amistad íntima en realidad es un temor reverente, que en hebreo se dice yaré. Está en el Strong 33:73 y significa ser temeroso, tener temor. Ahora, hermanos, nuestra revelación de la Escritura es proporcional a nuestra vida de oración e intimidad que tengamos con Yeshua. Amén. Amén. 31 y 33. La mayor le dijo a la menor: nuestro padre está viejo y no hay un hombre en la tierra para que venga a nosotras en la forma de la costumbre en el mundo. Ven, hagamos que nuestro padre beba vino, entonces dormiremos con él y de esa forma facilitaremos a nuestro padre tener cera. Así que hartaron a su padre de vino esa noche y la mayor entró y durmió con su padre. Él no supo cuando ella se acostó ni cuándo se levantó. Ahora, de estos versículos, el comentario de la Torah dice: en el pergamino de la Torah está esta palabra real, ni cuenta se dio, o sea que no se dio cuenta, estaba borracho, ¿verdad? Lot. Tiene, digamos, su importancia porque habla de que es un método tradicional para señalar que hay una interpretación especial sobre la palabra. Aquí se indica que si bien Lot no fue consciente del hecho de que su hija se acostó, ¿verdad? Sí estaba consciente del hecho que se levantó. No obstante, la segunda noche él no estuvo más alerta en la primera, lo cual es una indicación de su propia lascivia. Es decir, Lot también tenía un pecado, ¿no? 37 y 38. Dice: la mayor dio a luz un hijo y lo llamó Moab. Él es el padre de Moab hasta este día. 38 dice: la menor también dio a luz un hijo y ella lo llamó Ben-Amí. Él es el padre del pueblo de Amón hasta este día. Según el comentario de la Torah, nos dice que, puesto que la mayor era tan desvergonzada, que le puso a su hijo un nombre que aludía a su paternidad inmoral, ya que el nombre Moab deriva de la expresión hebrea de mi padre. Sin embargo, la menor llamó a su hijo con un nombre que significa hijo de mi pueblo, ocultando así su oprobio y teniendo más recato. ¿Qué les parece? Capítulo 20, versos 1 y 2. Abraham viajó de allí hacia el Negev y vivió entre Kadesh y Shur, mientras vivía como extranjero en Gerar. Y Abraham decía de Sara, su esposa: ella es mi hermana, por temor a decir ella es mi esposa.
no fuera que los hombres de la ciudad la mataran a causa de ella. Así que Abimelech, rey de Gerar, mandó y tomó a Sara. Bueno, acá vemos a un Abraham que dice la verdad a medias, lo que también se puede decir que es una mentira completa, ¿verdad? No hay verdades a medias, ya que más adelante en el verso 12 vamos a ver que confirma ese parentesco, ¿no? Vemos cómo Elohim nos presenta a los patriarcas, no nos presenta en realidad a los patriarcas o a sus siervos como hombres perfectos, ¿verdad? Lo que pasaba con Melech David, con el rey David, ¿verdad? Ni como héroes invencibles. La Escritura recoge tanto lo bueno, hermanos, como lo malo de cada uno de los siervos del Eterno. Esto nos enseña, nos recuerda que somos escogidos no por lo que somos, ¿verdad?, sino por lo que vamos a llegar a ser. Amén. El versículo 6 y 7. Elohim le dijo en un sueño: sí, yo sé que haciendo esto tu corazón ha sido puro, y yo también te he detenido de pecar contra mí, por esto no te dejé tocarla. Por lo tanto, devuelve la esposa del hombre a él ahora. Él es un profeta y él orará por ti para que vivas. Pero si no la devuelves, sabes que de cierto morirás, tú y todos los que pertenecen a Amén. ti. Amén. El rey Abimelech se justifica ante Yahweh, esgrimiendo su ignorancia de la situación, ¿verdad? Pero esta situación no lo exonera de su culpabilidad. El comentario de la Torah dice: Abimelech pensó que, dado que tenía buenas intenciones, era inocente. Hermanos, las buenas intenciones no son suficientes para justificar una mala acción. El parámetro que se debe utilizar es si uno está cumpliendo con la voluntad de Elohim. Si lo que uno hace es malo ante sus ojos, entonces las buenas intenciones que la persona pueda tener no constituyen aprobación. Además, la ignorancia es en sí pecado, porque la persona tiene el deber de buscar el esclarecimiento de las cosas, ¿verdad? Amén. Amén. Bueno, luego pueden seguir leyendo ustedes todo el capítulo. Este es el 12 versículo que les hablaba, ¿no? En verdad, ella es mi hermana, hija de mi hermano, mi padre, que no la familia de mi padre, se convirtió en mi esposa. Entonces ahí habla de que Abraham ya salga a la luz que Sara era su esposa, no era su hermana, ¿no? Que vamos a ir al capítulo 21, vamos a ver el versículo 1 y 2. Aquí habla del nacimiento de Isaac. Adonai visitó a Sara como él había dicho, y Adonai hizo para Sara lo que él había prometido. Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el mismo tiempo que Elohim le había dicho. Amén. Entonces, lo que Yahweh promete, hermanos, siempre se cumple, y tal como él lo dice, ¿verdad? Vamos a irnos hasta el versículo 9. Pero Sara vio al hijo de Agar, la egipcia, quien Agar le dio a Abraham, que se burlaba de Isaac su hijo. Amén. Hermanos, Sara y Agar representan dos pueblos. Acá sí me gustaría ir un ratito, porque son varios versículos. Por un momento me voy a salir de la Torah y vamos a ir a Gálatas. Del 22 al 31 vamos a leer. El 22 al 31 trata de la alegoría de Sara y Agar, bueno, desde el 21 en realidad. Dice: díganme, ¿quieren estar en sujeción al sistema que resulta de pervertir la Torah en legalismos? ¿O no oyen lo que la misma Torah dice? Verso 22. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. El de la esclava nació bajo los esfuerzos limitados de la carne y del razonamiento humano acerca del cumplimiento de la promesa. Mas el de la libre nació en obediencia por la certeza del poder de Adonai, de hacer obras poderosas para cumplir su promesa. Ahora bien, para hacer una midrash, una enseñanza sobre estas cosas, las dos mujeres son dos pactos.
en el mismo monte Sinaí. Uno es del monte Sinaí y engendra por la desobediencia hijos para esclavitud, es decir, del pecado. Esta es Agar, quien fue transgresora de la Torá. Porque el fruto de Agar es el mismo fruto que dieron en el monte Sinaí, en Arabia, y corresponde a la administración errada de la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está bajo las leyes falsas que la tienen en esclavitud. Mas en Jerusalén de lo alto, la cual es la madre de todos nosotros, es libre de aquella falsa administración por la misma ley en la Torá. Y nos enseña que por la emuná, que es la fe obediente, son salvas nuestras vidas. Porque el Tanakh dice: regocíjate tú, mujer estéril, que no puedes tener hijos. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque la mujer desamparada tendrá más hijos que la que tiene a su esposo con ella. Nosotros, hermanos, como Isaac, somos los hijos a los que se refiere la promesa de Adonai. Pero ahora, como antes él ha nacido según la carne, persiguió al nacido por el poder sobrenatural de Ruach. Así también es ahora, y está ocurriendo eso. Mas, ¿qué es lo que dice el Tanaj? Echa fuera a la esclava y su hijo, pues de ninguna manera el hijo de la esclava heredará junto con el hijo de la libre. De manera que, hermanos, nosotros somos hijos no de la esclava, sino de la libre. Hermanos, aquí vemos dos descendencias, uno de la esclava y otro de la libre, ¿verdad? Esta posición burlona la vemos siempre en la descendencia de la esclava. Sí, los libres siempre son menospreciados por los esclavos. Hay que recordar que Ismael se hacía la burla de Isaac, ¿no? Bueno, volvemos al capítulo 21, verso 10. Así que Sara dijo a Abraham: echa fuera a esta esclava y a su hijo. No tendré al hijo de esta esclava como tu heredero junto con mi hijo Isaac. Bien, la palabra de Sara iba más allá de un simple celo y egoísmo. Según unos sabios de antaño, eran palabras proféticas y a su vez cuidaba de mantener puro el linaje de la promesa. Si los hijos de desobediencia no compartirán la herencia con los hijos de la obediencia, ¿verdad? Efesios 5 y 6 dice: porque esto ustedes lo saben muy bien, que ningún fornicario, ni impuro, ni avaro, el cual es idólatra, tiene herencia en el reino de Mashiach y de Elohim. Nadie nos engañe con vanas palabras, porque a causa de estas cosas viene la ira de Elohim sobre los hijos de ¿quién? Claro. De desobediencia. Amén. Amén. 12 y 13. Entonces Elohim dijo a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, escucha la voz de Sara, porque es en Isaac que será llamada tu ser. Amén. El Mashiach Yeshua sería un descendiente de Isaac. Amén. 13 más. Pero yo también haré una nación del hijo de la esclava, puesto que él también es tu cera. Correcto, ¿no? Ahora, confirma, hermano, este pasaje más bien confirma una vez más que las palabras de Sara realmente eran proféticas, puesto que Yahweh le dice a Abraham que su promesa tenía razón, y al mismo tiempo le dio consuelo diciéndole que no se olvidaría de Ismael, puesto que también era parte de su descendencia, de su cera, ¿verdad? 14. Abraham se levantó temprano en la mañana, tomó pan y un odre de agua y los dio a Agar y puso al muchacho sobre su hombro y entonces la despidió. Después de salir anduvo errante por el desierto alrededor de Beersheba. Ahora bien, en este versículo Rashi comenta en la Torah que la palabra errante tiene que ver con la idolatría. Ella volvió a los dioses de Egipto. Por eso no hubo bendición en el agua del odre. Hermanos, aquí algo interesante que debemos aprender, y es que la idolatría produce sequía. 21:15 al 17. Cuando se había acabado el agua del odre, ella dejó al muchacho debajo de un arbusto de abeto y fue y se sentó mirando hacia el otro lado como a un tiro de arco de él, porque ella dijo:
no puedo soportar ver a mi hijo morir. Así que ella se sentó allí mirando hacia el otro lado, y el muchacho lloró a gran voz y sollozó. Elohim oyó la voz del muchacho desde el lugar donde él estaba, y el malaj de Elohim llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué te pasa, Agar? No tengas temor, porque Elohim ha oído la voz del muchacho desde el lugar donde él está. Amén. Cuando vino la necesidad, vemos acá, Agar dejó abandonado a su hijo, ¿verdad? Pensó más en su sufrimiento que el estado de su hijo. Tal es así que Yahweh, como vemos, atiende el clamor del muchacho y no la desesperación de la madre, ¿verdad? Algunos sabios también plantean, de Israel, que ella clamaba a sus dioses egipcios y no a Yahweh, contrario a lo que hizo el muchacho, ¿verdad? Entonces la promesa de que Ismael se convertiría en una gran nación peligraba, ¿verdad? Por un milagro fue salvado. Este evento, hermanos, nos recuerda que Elohim es siempre fiel y debemos confiar en que su palabra se va a cumplir, ¿verdad? No somos para mentir, ¿verdad? Lo que en ocasiones puede hasta requerir de un milagro, ¿no? Amén. Amén. Vamos a ir hasta el versículo 33 y 34. Bien. Y plantó un campo junto al pozo del juramento, y allí clamó en el nombre del Olán, el poderoso de la eternidad, o el poderoso del universo, el Adonai eterno. Abraham habitó mucho tiempo como extranjero en la tierra de los filisteos. Bien, existe, hermanos, un desacuerdo entre algunos comentaristas de la Torá si es que se trataba de un huerto o de una posada. Lo cierto es que así fuera una de las dos cosas, había un deseo profundo en Abraham de servir a los forasteros que pasaban por donde él estaba, ¿no? Que pasaban por ahí. Entonces, ahí vemos en el versículo 30 la palabra 33, perdón, que dice plantó. La palabra plantó en hebreo se dice eshel. Está en el Strong 8.15 y significa una arboleda, no sé cómo se dirá en otro lado, tamarisco, ¿no? Entonces, esto da lugar a que era un lugar donde había un servicio a Yahweh. Allí construyó un lugar de sombra, un árbol que da sombra, ¿verdad? Y un altar al Todopoderoso, ya que dice que invocó allí el nombre de Yahweh, entonces hizo un altar, ¿verdad? Porque el 33 nos dice, clamó en el nombre del poderoso de la eternidad del Borei Olam, ¿no? De nuestro Abacados. Así también, hermanos, nosotros debemos construir en nuestras reuniones, en nuestras quehilas, lugares de sombra para otras personas, ¿verdad? Y lugares en los que se enseñe a clamar, a adorar en espíritu y en verdad a nuestro Abacados, ¿verdad? Versículos 1 y 2 del capítulo 22. Estamos en la última aliyá de esta semana. Elohim ordena a Abraham que se sacrifique a Isaac. Después de estas cosas, Elohim probó a Abraham. Él le dijo: Abraham, y él respondió: aquí estoy. Él dijo: toma por favor a tu hijo, tu único hijo al cual tú amas, Isaac, y ve a la tierra de Moriah. Allí lo ofrecerás como ofrenda de ascensión sobre la montaña que yo te señalaré. Aquí vemos que Yahweh llama una vez más a Abraham para probarlo. Él responde sin titubear a este llamado y dice: aquí estoy. Veremos el versículo 1, dice: aquí estoy, ¿verdad? Entonces la orden fue muy precisa, no había lugar a dudas. Hermano, Elohim usa dos palabras importantes para referirse a Isaac. La primera es único y a quien amas. La palabra único en hebreo se dice yakhid, en el hebreo Strong 31.73, que significa propiamente unido, solo, por la implicación amado, también solitario, único, unigénito, vida, etc. Lo que muestra, hermanos, que Isaac era irreemplazable para Abraham. Y la otra palabra de este pasaje, que es lo que más amas, ¿verdad? En hebreo es ahab,
En el Strong 157, que significa tener afecto sexual o de otro tipo, amado, ser amado, amar, amigo, amor, deleitarse, etc. Lo anterior, hermanos, nos está mostrando el gran afecto que Abraham tenía por su hijo, pero sin entrar en la adoración idolátrica, ¿verdad?, hacia el joven. Ahora, entendamos que amar o tener un gran afecto por un hijo no es muestra de idolatría necesariamente, y menos en el caso de Abraham, ya que él mismo había salido de su tierra y de su parentela. Además, había dejado atrás la idolatría en la que vivía en medio de su familia, ¿verdad? Esto correspondía entonces a una prueba en relación con la decisión de Abraham de adorar y servir a Yahweh por sobre otros Elohim, otros dioses, ¿verdad? Resumido, todo este acontecimiento en el objetivo de que está expresado en el versículo 1, ¿verdad? Ok. Y le habla de tu único hijo, ¿verdad? También habla de su único hijo. Por tu único hijo, versículo 2 nos dice tu único hijo al cual tú amas, ¿verdad? Esta frase demuestra que ante Elohim no tenía otro hijo heredero, porque le habla de un único hijo, ¿verdad? No tiene otro único hijo. Entonces no había heredero. Itzhak es una tipología de Mashiach, hermanos. Esta expresión está relacionada con Yeshua. Mateo 3:17 dice, y oí una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado, en quien me complazco. Amén. Marcos 1:11 dice, tú eres mi hijo amado, en ti hallo complacencia. Lucas 3:22, anoten esos versículos que les estoy leyendo, dice, y el espíritu de santidad, el Ruach HaKodesh, descendió sobre él en forma corporal como de una paloma. Luego vino una voz del cielo, tú eres mi hijo amado, en ti me he agradado. Hermanos, esta prueba para Abraham revelará elementos en la tipología que señala hacia el Mashiach. Ahora, ¿qué se estaba probando en Abraham? A ver qué nos dice Hebreos 11:17-19. Por la fe, Abraham, cuando lo pusieron a prueba, ofreció a Isaac. Él, que había recibido las promesas, ofrecía a su hijo único, de quien se había dicho, mediante Isaac continuará tu descendencia. Él consideraba que Yahweh tiene poder para levantarlo aún de entre los muertos, de donde hablando figuradamente lo volvió a recibir. Hermanos, está bien, ¿verdad? Su fe en la promesa, hermanos, era tan grande que él creyó que si su hijo moriría a manos de él, Yahweh lo resucitaría de entre los muertos. Ahora, esta muerte figurada representa la muerte y resurrección de Mashiach, ¿verdad? De Yeshua. Amén. La prueba, hermanos, produce paciencia, y la paciencia perfección, y sabiduría, como nos dice Santiago 1, del 2 al 8, eso leanlo ustedes. Vamos a ir al 22, verso 3. Abraham se levantó muy de mañana, ensilló su asno y tomó a dos de sus muchachos con él, junto con Isaac, su hijo. Cortó la leña para la ofrenda de ascensión, salió y fue hacia el lugar que Elohim había señalado. Amén. 4 y 5 más. Al tercer día Abraham levantó sus ojos y vio el lugar a la distancia. Abraham dijo a sus muchachos, quédense aquí con el asno, yo y el joven iremos allí, adoraremos y regresaremos a ustedes. El verso 2, hermano, nos está hablando que Yahweh le mostraría el monte donde iba a ir. Dice, toma por favor a tu hijo, tu único hijo al cual amas, y allí lo ofrecerás como ofrenda de ascensión sobre la montaña. Le dice que yo te voy a enseñar, ¿verdad? El verso 4 nos está hablando de que alcanzó a ver. Dice, vio el lugar a la distancia, ¿verdad? En hebreo, alcanzó a ver el lugar, se dice Ra, que está en el Strong 7200, Ra, y este verbo, ver Ra, indica o significa es tener visiones. La palabra que se usa para lugar significa también morada. Amén. Entonces, él vio un lugar de la morada, vio la presencia de Elohim sobre el monte. Entonces, no en vano, hermanos, Abraham es llamado padre de la fe.
Este pasaje es una prueba de ello, puesto que sabiendo a lo que iba a sacrificar a su hijo, ¿verdad?, tenía la convicción de que los dos regresarían. Amén. Él sabía Baruch que Hashem. Yahweh podía revivir a su hijo muerto, ¿verdad? Hebreos 11, 17 y 19 dice: por la fe, Abraham, cuando lo pusieron a prueba, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía a su hijo único, de quien se había dicho: mediante Isaac continuará tu descendencia. Él consideraba que Yahweh tiene poder para levantarlo aún de entre los muertos, de donde, hablando figuradamente, lo volvió a recibir, ¿verdad? 6 y 8. Abraham cogió la leña para la ofrenda de ascensión y puso sobre Isaac su hijo. Entonces tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos siguieron juntos. Isaac habló a Abraham su padre: mi padre, mi padre. Él respondió: aquí estoy, hijo mío. Él dijo: yo veo el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda de ascensión? Abraham respondió: Elohim se proveerá a sí mismo el cordero para la ofrenda de ascensión, hijo mío. Y los dos seguían juntos. El Mashiach, Yeshua, sería el cordero del sacrificio. A ver, después que Abraham preparó todas las cosas necesarias para el sacrificio, su hijo le preguntó por la víctima que se sacrificaría, ¿verdad? Eso muestra la educación que Isaac había recibido de parte de su padre, pues intentaba mostrarle que el sacrificio estaba incompleto, ¿verdad? Ya que este requeriría de una víctima, pero Abraham le muestra que Yahweh se proveería de una víctima inocente. Entonces Yahweh se proveería a sí mismo, como dice el pasaje, ¿verdad?, como cordero, porque Él es el cordero. En este punto pueden leer ustedes Apocalipsis 17:14 y Marcos 14:34. Ahora bien, hermanos, esta historia de la que estamos charlando tiene, desde el punto de vista de estudio doctoral, cuarto nivel, el SOD, ¿no?, es decir, de interpretación exegética, es maravilloso porque hay un mensaje oculto extraordinario. No solo nos relata la muerte y resurrección de Yeshua, sino que va más allá en los detalles del evento. Isaac, al igual que Yeshua, cargan el madero del sacrificio. A ambos es su padre quien los entrega, ¿verdad? Amén. Interesante, ¿no? En este punto pueden leer también ustedes Isaías 53, del 10 al 11. Lean también Romanos 8:32. Sí, esos versículos. 22, 9 y 10. Ellos llegaron al lugar que Elohim le había dicho, y Abraham edificó el altar allí. Puso la leña en orden, ató los pies de Isaac su hijo y lo acostó sobre el altar sobre la leña. Y Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para matar a su hijo. Amén. Entonces vemos que Abraham estaba decidido a obedecer a Yahweh, ¿verdad?, sobre todas las cosas. Llegó al lugar indicado, preparó el altar, la leña y ató a su hijo. Según algunos comentaristas, esta atadura fue idea de Isaac, debido a que su instinto de supervivencia podía hacerle lastimar a su anciano padre. Hermanos, esto demuestra la misma disposición de Isaac a obedecer los decretos, las instrucciones de Elohim, ¿verdad? Amén. 11 al 13. Pero el malaj de Elohim, el ángel de Elohim, lo llamó desde el cielo: Abraham, Abraham. Él respondió: aquí estoy. Él dijo: no pongas tu mano sobre el muchacho, no le hagas nada, porque ahora yo sé que tú eres un hombre que teme a Elohim, porque por amor a mí no has retenido tu hijo amado. Abraham levantó sus ojos y miró, y allí detrás de él había un carnero trabado en los arbustos por sus cuernos. Abraham fue y tomó a Aleftaf, el carnero, y lo ofreció como ofrenda de ascensión en lugar de su hijo. Amén. Wow, Hermanos, Aleftaf es Yeshua. aparentemente aquí existe una contradicción también, puesto que en el verso 11 dice: un mensajero de Yahweh, Malach de Elohim, dice ahí, Malach el mensajero,
¿verdad? Y en el verso 12, este mensajero se adjudica la autoría de la orden de sacrificio. Claro, dice, por amor a mí no has retenido. Exactamente, ¿verdad? Está hablando ya en primera persona. Entonces, ¿fue Yahweh o fue mensajero de Yahweh? Pero aquí se ve que realmente está hablando de una sola persona. Entonces, Yahweh, ¿no? Puesto que la expresión el ángel, malaj, mensajero de Yahweh, se refiere a él mismo, es decir, a Yeshua. Amén. Es importante aclarar que ningún mensajero, ningún malaj, ángel, se atribuiría una orden dada por Elohim mismo, ¿verdad? No tiene esa autoridad. En el último momento apareció un carnero como sustituto del hijo de Abraham, lo cual, hermanos, nos habla proféticamente de un cordero que moriría por toda la humanidad. ¿Y quién es ese cordero? Yeshua. Amén. Mashiach. El 14. Amén. 14 dice, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Adonai Jireh. El Eterno verá, se ocupará, proveerá. Por lo que se dirá en el futuro, es este monte del Eterno. Adonai aparecerá a su pueblo. Amén. Entonces, para inmortalizar el hecho y que quedara para la posteridad, nombró, como vemos, este lugar como Yahweh Jireh, ¿no? Puesto que en ese lugar se había provisto el sacrificio. 15 y 18. 15 al 18. El malaj de Elohim llamó a Abraham una segunda vez desde el cielo. Él dijo, he jurado por mí mismo, dice Elohim, que porque tú has hecho esto y por cuenta mía no has retenido a tu hijo amado, yo en verdad, Amén, bendiciendo te bendeciré, y yo en verdad multiplicándote multiplicaré tu cera a tantos como hay estrellas en el firmamento. Amén. O granos de arena en la costa del mar. Tu cera poseerá las ciudades de sus enemigos. amén, hermanos. Aquí vemos que ya una vez más confirma su promesa a Abraham, pero esta vez lo hace de la manera suprema, ¿verdad? Y es jurando por él mismo. Amén. Dice, Baruch he Hashem. jurado por mí mismo, dice Elohim. Wow. Amén. Hebreos 6 del 3 al 18, este vamos a leer, vamos a poner, es el último versículo, este sí hay que leer, es Hebreos, ¿verdad? 6, 13 al 18. ¿Qué nos dice? Porque cuando Adonai hizo su promesa a Abraham, presentó un juramento de hacer lo que había prometido, y ya que no había nadie mayor que él para hacer el juramento, juró por él mismo. Y dijo, yo en verdad, bendiciéndote bendeciré, y Amén. multiplicándote multiplicaré. Y entonces, después de haber esperado con paciencia, Abraham vio la promesa cumplida. Ahora bien, los hombres juran por uno más grande que ellos mismos, y toda controversia que ocurre entre ellos tiene una conclusión segura en el juramento. Por esta razón, Adonai quería mostrar a los herederos de la promesa aún más que su promesa no cambiaría. Él la cerró con un juramento, para que a través de las dos cosas inmutables en las que es imposible que Adonai mienta, podamos tener gran consuelo, aquellos que buscamos refugio en Él, y para que podamos tomar posesión firme de la promesa anticipada que se nos prometió. Amén, hermanos. Amén. Hermanos amados, en esta porción logramos apreciar varias apariciones realizadas por parte del Eterno, ¿verdad? Abraham, las cuales guiaron su vida, cambiándola y otorgándole bendiciones en su caminar, ¿verdad? Vemos una gran cercanía y cuidado del Eterno hacia Abraham, las cuales vienen como resultado de la obediencia y de su corazón, siempre dispuesto a cambiar y corregir sus errores por el verdadero amor al Rey Supremo, a su Majestad Yeshua también, ¿verdad? Nosotros. Entonces, si queremos gozar en intimidad con Elohim, debemos tener, hermanos, corazones moldeables por los tratos o manifestaciones que Elohim tiene y permite hacia nosotros, ¿verdad? Es importante que analicemos esto. Hay bondad, intercesión y pruebas en esta porción. Explorar
esta porción Vayera a través del lente de Drash, de uno de los niveles de lectura, de interpretación de la Torah, hermanos, nos permite descubrir aplicaciones prácticas para la vida contemporánea. Esta interpretación busca extraer lecciones de la hospitalidad ejemplar que tenía Abraham, la justicia social en el juicio a Sodoma y Gomorra y la profunda fe, hermanos, manifestada en el sacrificio de Isaac, ¿verdad? Estos relatos bíblicos no son solo historias, hermanos amados, no son solo historias, ¿verdad? Estos relatos bíblicos no solo que son historias del pasado, sino guías para nuestra conducta y de verdad para nuestro crecimiento personal, espiritual. Explorar esta porción Vayera a través ya del último nivel del lente Sod, por ejemplo, de interpretación exegética, nos invita, hermanos, a descubrir cómo las antiguas narrativas de la Torah prefiguran la obra mesiánica de Yeshua, ¿verdad? Al examinar la visita divina a Abraham, el juicio sobre Sodoma y Gomorra y el sacrificio de Isaac, hermanos, encontramos patrones proféticos que reflejan la verdadera misión de nuestro Mashiach. Estos relatos bíblicos no solo son históricos, sino también son profecías vivas, hermanos, del plan de redención de nuestro Abacadosh. Baruch Hashem, amén, aleluya. Hermanos amados, con este breve comentario habríamos concluido la lectura de la porción número 4, Vayera, de esta semana. No sin antes agradecerle a nuestro Abacadosh por la bondad que ha tenido, su amor tan grande de reunirnos un séptimo día más para escudriñar su bendita Torah, ¿verdad? Estamos muy contentos con él, le pedimos que bendiga a cada uno de nosotros en nuestras actividades, en nuestros estudios, en nuestro caminar diario, que su palabra sea, ¿verdad?, la luz que ilumina nuestro camino, su Torah bendita. No se olviden, hermanos, de leerla todos los días, de meditar sobre ella, porque es el verdadero camino, es lo que Yahweh espera de nosotros, ¿verdad? Esa intimidad con él, ¿verdad? Nos hace notar que el único camino también hacia él, uno de los caminos sería la obediencia. Amén. Básicamente eso, ¿no? Es tener emuná realmente, que es la fe obediente, ¿no? Eso en realidad emuná es mucho más que fe, ¿no? No es solamente fe, es fe obediente, certeza, seguridad. Amén. Hermanos amados, será con nosotros hasta el siguiente Shabbat, si nuestro Abacadosh así lo permite. Y va a ser un gusto nuevamente encontrarnos nuevamente en este mismo canal. Amén. Será con nosotros entonces hasta el siguiente Shabbat. Shabbat Tov, mis hermanos. Baruch Hashem. Amén.